Dicen que viajar a México es peligroso, que su comida callejera te manda al hospital y que Cancún es el resumen del país. Sí, claro. Y yo soy Frida Kahlo, en mi tiempo libre. La verdad es que México no es el país que muchos imaginan. Es enorme, diverso y lleno de contrastes que los clichés internacionales no alcanzan ni a rozar. Porque mientras algunos turistas se asustan por leer titulares, los locales siguen comiendo tacos en la calle, charlando en plazas seguras y riéndose de esos mitos que se repiten una y otra vez. Y hoy, Ranking Viajero viene justamente a eso, a separar la realidad del rumor, el México real del México de los titulares. Así que ajusta el cinturón y si pensabas que ya sabías todo sobre este país, prepárate, porque te vas a sorprender. Arranquemos con el primer mito, el más repetido por quienes todavía confunden Día de Muertos con una fiesta de disfraces. Mito número 7. El Día de Muertos es el Halloween mexicano. Cada año, miles de turistas llegan a México convencidos de que el Día de Muertos es una versión local de Halloween, solo que con más color, más flores y, claro, más tequila. El Día de Muertos no tiene nada que ver con disfraces ni sustos, sino con una de las tradiciones más profundas y conmovedoras del país. Tiene raíces que se hunden en la historia prehispánica, mucho antes de que Europa siquiera imaginara lo que era América. Para los antiguos pueblos mesoamericanos, la muerte no era un final, sino una continuación natural de la vida. Y cuando los españoles llegaron, esa cosmovisión se mezcló con el calendario católico, dando origen a una celebración única en el mundo. Una fiesta que no llora a los muertos, los recibe de regreso. Durante esos días, las casas y los cementerios se llenan de altares cubiertos de flores de cempasúchil, velas, fotos, comida y objetos que pertenecían a quienes ya no están. Cada elemento tiene un significado. Las flores guían el camino de las almas, las velas iluminan su regreso, el pan de muerto simboliza la unión entre mundos y el aroma del copal purifica el ambiente. Mientras tanto, las familias se reúnen, cuentan anécdotas, cantan, comen y hasta ríen, porque lo que emociona no es la tristeza, sino el recuerdo. En algunos pueblos, las familias pasan toda la noche junto a las tumbas, compartiendo el platillo favorito del difunto, o incluso poniendo su bebida preferida, por si el alma tiene sed. Y no, nadie va con máscaras aterradoras ni bolsas de dulces. Aquí, lo que se ofrece no es un caramelo, sino una memoria viva. El Día de Muertos es un homenaje a los que se fueron y una lección silenciosa para los que quedamos. La muerte no se teme, se honra. Por eso, si pensás viajar a México para vivirlo, hacelo con respeto. No te disfraces de Catrina solo porque se ve bien en Instagram. Entendé primero lo que representa, la elegancia con la que el mexicano se ríe de la muerte sin dejar de respetarla. Y antes de sacar una foto a un altar familiar, pregunta: detrás de cada ofrenda hay una historia real, un nombre, una vida. Quienes han estado en Oaxaca o Pátzcuaro lo saben bien. Allí, la noche del 2 de noviembre parece suspendida en el tiempo. Entre la neblina y las velas se siente algo difícil de explicar, como si por un instante el amor y la memoria vencieran a la muerte. Así que no, el Día de Muertos no es el Halloween mexicano. Es el recordatorio de que, en México, ni siquiera la muerte logra separar a los que se aman. Y si este mito te sorprendió, espera a escuchar el siguiente. Porque muchos siguen creyendo que todo México es peligroso, y sin embargo, hay ciudades más seguras que muchas capitales europeas. Mito número 6. Todo el país es peligroso. Si te guiaras solo por algunos noticieros internacionales, podrías pensar que entrar a México es como cruzar una película de acción. Persecuciones, narcos y titulares alarmistas cada 5 minutos. Y sin embargo, millones de personas viven, trabajan y viajan por el país todos los días, sin tener que esquivar balas entre tacos y mariachis. La realidad es mucho más matizada. México es un país enorme,
con 32 estados y más de 120 millones de habitantes. Generalizar es como decir que toda Europa es peligrosa porque escuchaste una noticia en Marsella. Hay zonas que exigen precaución, sí, como en cualquier país grande, pero también hay ciudades tan seguras que superan a muchas europeas. Un ejemplo claro, Mérida, en Yucatán, figura año tras año entre las urbes más seguras del continente. Sus calles coloniales están llenas de familias paseando por la noche, vendedores de marquesitas, turistas charlando con locales y policías saludando en cada esquina. Su índice de criminalidad es más bajo que el de Barcelona o Roma, según datos de 2025. Así de distinto puede ser el mapa real frente al mito repetido. El problema es que las noticias viajan más rápido que los contextos. Y en el mundo digital, donde los titulares buscan clics más que verdades, México peligroso vende más que México hospitalario. Pero si hablas con cualquier viajero que haya recorrido el país, escucharás otra historia, la de la gente que te ofrece ayuda sin pedir nada a cambio, que te invita a su mesa o te guía cuando te perdés. Porque la seguridad, a veces, también se mide en gestos. Por supuesto, la prudencia nunca sobra. Como en cualquier destino, hay que informarse, evitar zonas conflictivas y respetar las costumbres locales. Pero viajar con miedo constante solo te roba lo más valioso del viaje, la posibilidad de conectar. Y es curioso, muchos de los que más hablan del peligro de México son justamente los que nunca han estado allí. Mientras tanto, quienes sí lo conocieron suelen decir lo contrario. Me sentí más tranquilo en Puebla que en mi propia ciudad. Así que la próxima vez que escuches a alguien repetir que todo México es peligroso, contale que la familia promedio en Mérida sale a caminar después de cenar, sin mirar atrás, que hay pueblos donde se dejan las puertas abiertas por costumbre, y que, si el peligro existiera en cada esquina, el turismo no rompería récords año tras año, porque México, como cualquier lugar del mundo, tiene sus sombras, pero también tiene una luz que las compensa de sobra, su gente, y eso, ningún titular negativo lo puede borrar. Y ya que estamos hablando de mitos peligrosos, hay otro que también ha espantado a más de un viajero novato. Espera a ver el siguiente mito. Mito número 5. La comida callejera te enferma. Pocos mitos sobreviven tanto como este. Muchos viajeros llegan a México con la misma advertencia que susurra algún amigo exagerado. No comas en la calle o vas a terminar en el hospital. Y claro, después uno camina por Ciudad de México y ve una fila de 20 personas esperando unos tacos que humean sobre la plancha, con olor a carne recién cortada, y piensa, si comer esto es peligroso, que venga el riesgo y me abrace fuerte. La verdad es simple, los mexicanos comen en la calle toda su vida, y si la mitad de ellos se enfermara por hacerlo, el país habría colapsado hace décadas. Lo que pasa es que la comida callejera en México no es un antojo turístico, es una institución cultural. Es el punto de encuentro, la pausa del día, la esquina donde el sabor tiene nombre y apellido. Ahora bien, hay reglas. Y como todo viajero con experiencia sabe, no se trata de tener suerte, sino de saber mirar. Hay señales de higiene más efectivas que cualquier folleto. Si el puesto tiene mucha gente local, la rotación de comida es alta, y eso significa frescura. Si ves fuego directo y el cocinero maneja las pinzas con ritmo de orquesta, es buena señal. En cambio, si el lugar está vacío en hora pico y la comida lleva rato expuesta, seguí caminando. Así de simple. Y si querés un dato curioso, los tacos al pastor de las 2 de la mañana son, paradójicamente, los más seguros. ¿Por qué? Porque venden tanto que la carne no llega a enfriarse. Mientras vos calculás si comer o no, ya pasaron 100 tacos por ese trompo. La magia de la comida callejera mexicana es que te deja probar el país de barrio en barrio. Unos esquites en Puebla, una tlayuda en Oaxaca, un tamal oaxaqueño en la madrugada, o un elote asado en el malecón de Veracruz. Cada bocado tiene historia y personalidad. Y lo mejor,
cuesta una fracción de lo que pagarías en un restaurante turístico, donde el sabor, muchas veces, viajó más que vos. Así que no, la comida callejera no te enferma, te educa, te enseña a confiar en tus sentidos, a probar lo real, a dejar el prejuicio en casa, y además te conecta con la gente. El taquero que te llama güero, aunque no lo seas, la señora que te explica la salsa de la que pica y la que pica más, el chico que te recomienda la birria, del puesto de la esquina, el de toda la vida. Eso no se compra con reseñas en internet. Eso se vive. Y si aún dudas, recordá algo. Las estadísticas de viajeros enfermos en México son mínimas comparadas con la cantidad de turistas que comen en la calle cada día. Así que si te pasa algo, probablemente no fue culpa del taco, sino de ese cóctel con hielo que tomaste en la playa. Porque sí, hay un mito que compite en fama con este, el que dice que el agua del grifo te mata. Y aunque suena dramático, la realidad es mucho más lógica y mucho menos mortal. Mito número 4. El agua del grifo te mata. Si hay una frase que asusta a los viajeros antes de pisar México, es esta: no tomes agua del grifo o vas directo al hospital. Y sí, es verdad que el agua del grifo no es la mejor opción para beber, pero decir que te mata es una exageración de película de terror con salsa picante. La realidad es mucho más simple. En México, ni siquiera la mayoría de los locales bebe agua directamente del grifo, no porque sea venenosa, sino porque el sistema de tuberías en muchas zonas no garantiza pureza constante. Y en lugar de dramatizar, el país hizo lo más práctico. Adoptó una cultura del agua purificada. En cada casa, tienda, restaurante o hotel vas a encontrar garrafones de 20 litros con agua tratada, que cuestan lo mismo que un café barato en Europa. Y si vas caminando por la calle, podés comprar botellas de agua por menos de $0.50. Así de sencillo. El riesgo real no está en el agua, sino en no saber de dónde viene lo que tomás. Por eso, los mexicanos lo tienen clarísimo. En casa usan garrafones. En restaurantes sirven agua purificada. ¿Y en los puestos callejeros? Bueno, ahí sí hay que mirar con atención. El truco es evitar los hielos en bebidas de lugares donde no ves de dónde salió el agua. Un par de cubitos mal hechos pueden jugarte una mala pasada, y el culpable no será México, sino tu falta de observación. Y hay algo interesante. México es uno de los mayores consumidores de agua embotellada del mundo. Eso, lejos de ser un problema, demuestra que el país se adaptó inteligentemente a su realidad. Prefirió prevenir antes que lamentar. Así que no, el agua del grifo no te mata. Lo que mata es la desinformación. Y si te hidratas con sentido común, vas a estar tan bien como cualquier local. De hecho, muchos viajeros terminan fascinados con lo organizado que está todo el sistema. Repartidores que dejan garrafones casa por casa, tiendas donde podés comprar uno en la esquina, y restaurantes que lo filtran antes de servir. En otras palabras, problema resuelto hace años, mito vivo por costumbre. Y hablando de ideas que necesitan una dosis de realidad, vamos al siguiente mito, ese que suena tentador, pero engaña a más de uno. Mito número 3. Todo es súper barato en México. Muchos viajeros llegan con la misma expectativa. México debe ser baratísimo. Comeré tacos por centavos y dormiré en hoteles de lujo por nada. Y sí, pero también no. Porque creer que todo es barato en México es como pensar que toda Europa tiene precios de Mercadona. La realidad es que el costo depende de dónde estés. En las zonas turísticas más famosas, los precios pueden ser hasta 300% más altos que para los locales. Un simple ejemplo, 3 tacos en un puesto local, $1. Los mismos 3 tacos en una zona turística, $4. Comida corrida para un trabajador, $3. Comida corrida en zona turística, $12. Cerveza local, $1 cerveza para turista, $5. La diferencia es clara. No es que México sea caro, es que hay precios pensados para quienes no conocen el territorio.
Ahora, no todo está perdido. Si preguntas a un taxista, a un guía local o a algún mexicano que vive en la ciudad, te va a contar dónde comen, compran y se divierten ellos mismos. Y este mito tiene un efecto curioso. Muchos viajeros llegan pensando que van a ahorrar mucho y terminan pagando como en Europa sin darse cuenta. Es una especie de trampa turística disfrazada de ganga, porque México puede ser muy barato, pero solo si sabes cómo y dónde buscarlo. El truco está en acercarse a la experiencia local, probar los mercados, hablar con los vendedores, descubrir los rincones donde la gente real come todos los días. Ahí es donde descubrís que el país no solo es barato, sino también rico en sabores, cultura y autenticidad. Y mientras nos deleitamos con tacos y elotes, no podemos olvidar otro mito que engancha a los viajeros novatos, ese que dice que necesitas hablar español perfecto para sobrevivir. Pero créeme, en México la paciencia de los locales es tan legendaria como sus salsas picantes. Mito número 2. Necesitas hablar español perfecto. Muchos viajeros llegan a México pensando que si no dominan cada conjugación de subjuntivo o cada acento, van a ser incomprendidos, ridiculizados o peor, ignorados. La verdad es que este mito es tan exagerado como decir que tenés que aprender a bailar salsa para entrar a un club en Colombia. Los mexicanos, en su mayoría, son increíblemente pacientes y creativos a la hora de comunicarse. Si no hablas español perfecto, no te van a mirar raro ni te van a negar ayuda. Al contrario, van a sonreír, gesticular, dibujar en una servilleta o abrir Google Translate para que entiendas. Algunas frases básicas son más que suficientes. ¿Cuánto cuesta? Por favor, gracias. ¿Dónde está? Con eso ya tenés cubierto más del 80% de tus necesidades. Y si le agregás una actitud respetuosa y un poco de humor, podés pedir direcciones hasta a un mariachi en plena calle y te van a entender. Y acá viene la parte divertida. Los mexicanos valoran más la intención que la gramática. Podés decir, yo comer tacos ahora, y te van a entender mejor que cualquier turista que se preocupe por conjugar todo perfecto, pero con cara de fastidio. Además, aprender algunas expresiones locales puede transformar cualquier interacción en una pequeña aventura cultural. Frases como órale, qué onda o échame una mano no solo ayudan a comunicarte, sino que te conectan con la gente de manera inmediata. Porque México no es un examen de lengua, es una experiencia viva, práctica y divertida. Y lo mejor, cuando empezás a hablar, aunque sea con errores, descubrís algo que ningún libro de frases puede enseñar. El sentido del humor mexicano. Van a corregirte con una sonrisa, a ayudarte sin que lo pidas, y muchas veces a invitarte a probar algo que ni siquiera estaba en tu plan. Así que, olvídate del mito del español perfecto. Si tenés buena disposición, curiosidad y un poquito de paciencia, vas a sobrevivir y disfrutar mucho más. Y ya que hablamos de sobrevivir, hay otro mito que los viajeros repiten como mantra de precaución, el del agua. Pero tranquilos, que ya lo desmentimos en el puesto anterior. Ahora sí, llegamos al último mito que probablemente más turistas creen. Mito número 1. Cancún representa la cultura mexicana. Si alguna vez escuchaste a alguien decir que Cancún es México, respira hondo antes de responder, porque esta es la madre de todos los mitos turísticos. Sí, Cancún es hermoso. Playas de arena blanca, agua turquesa que parece salida de un catálogo de viaje, hoteles enormes que parecen ciudades flotantes y resorts donde el buffet nunca cierra. Pero si crees que ahí vas a conocer la cultura mexicana, bueno, vas a aprender más de cómo funciona un all-inclusive que de la historia de un país milenario. La verdad es que Cancún fue creado casi de la nada en los años 70, pensado exclusivamente como destino turístico internacional. No hay siglos de historia colonial caminando por sus calles, ni tradiciones ancestrales que se respiren en el aire. Es moderno, planificado,
y eso no tiene nada de malo. Pero no es México. Si querés experimentar la cultura auténtica del país, hay que salir del resort y adentrarse en otros destinos. Oaxaca, gastronomía ancestral, mercados que parecen museos de sabor, mezcal hecho como hace siglos. Guanajuato, callejones coloniales, plazas llenas de música y colores que desafían cualquier postal. San Cristóbal de las Casas, comunidades indígenas vivas, artesanías, lengua y tradición que no se improvisa. Ahora, ojo, eso no significa que Cancún sea malo. Al contrario, es ideal para playa, relax y diversión asegurada, pero confundirlo con la esencia de México es como decir que Disneylandia representa toda California. Y si lo que querés es combinar playa y cultura, no hace falta irse muy lejos. Puerto Escondido u Holbox ofrecen arenas increíbles, olas perfectas y al mismo tiempo una conexión real con la vida local, mercados, pescadores, comida auténtica y comunidades acogedoras. Ahí descubrís que México no es un solo destino, sino un país lleno de mundos diferentes, cada uno con su propia magia. Así que la próxima vez que alguien diga que Cancún es el resumen de México, podés sonreír y pensar, sí, es un resumen de los resorts y las playas de postal. Pero el verdadero México está en los sabores, las calles, las historias y las personas que viven día a día. Porque desmentir este mito no es solo información, es una invitación a descubrir el país más allá del cliché, a salir del camino trillado y a vivir México como realmente es. Y con esto cerramos nuestro top 7 de mitos sobre viajar a México. 7 verdades que desmontan creencias, abren la mente, y si sos viajero curioso, te hacen querer subirte al primer avión ya mismo. Y así, tripulantes de Ranking Viajero, llegamos al final de nuestro recorrido por los 7 mitos más repetidos sobre viajar a México. Desde la idea de que todo México es peligroso, hasta pensar que Cancún resume toda la cultura del país, hemos visto que la realidad es mucho más rica, diversa y sorprendente. México no es un cliché. Es colores que deslumbran, sabores que despiertan recuerdos, tradiciones que conmueven y gente que, más allá de los rumores, hace del país un lugar cálido y seguro. Si hay algo que estos mitos nos enseñan, es que viajar es siempre una lección de humildad, porque cada país tiene capas, secretos y realidades que no se cuentan en titulares, y México no es la excepción. Ahora queremos saber de vos. ¿Cuál de estos mitos te sorprendió más? ¿Alguna vez creíste en alguno de ellos antes de viajar o de conocer más del país? Deja tu opinión en los comentarios, que vamos a leerlos todos, y nos encanta ver cómo cada viajero vive México a su manera. Y recordá, viajar no es solo ver postales bonitas, es romper prejuicios, probar lo auténtico y conectar con la gente. México es un país que merece descubrirse con ojos curiosos, mente abierta y corazón dispuesto a asombrarse. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo con quienes todavía creen que México se limita a tacos turísticos y playas de catálogo. Porque la próxima vez que alguien repita un mito, vos vas a poder contar la verdadera historia detrás de cada esquina, cada plato y cada tradición. Gracias por acompañarnos en este viaje, tripulantes. Hasta el próximo top, donde seguiremos explorando el mundo desmontando mitos, descubriendo secretos, y por supuesto viajando con estilo Ranking Viajero.